Hola, buen día, sean bienvenidos a la parte número 2 del video El síndrome normal de la adolescencia. Mi nombre es Devani Acosta y yo les voy a hablar del subtema llamado la desubicación temporal. El pensamiento del adolescente frente a lo espacial como lo mental adquiere características muy especiales, como la conducta observable. El adolescente vive en una cierta desubicación temporal y convierte el tiempo en presente y activo como un intento para manejarlo. Parece que vive en el proceso primario con respecto a lo temporal y las urgencias son enormes. Casos que desconciertan al adulto. Por ejemplo, el joven adolescente que llora frente a su madre quejándose de que no tiene un vestido para su próximo baile. En esas circunstancias, el padre trata de solidarizarse con la urgencia de su hija, comprende la necesidad del traje para esa nueva reunión social tan importante para ella. Cuando interroga a la madre acerca del porqué de su negatividad, se encuentra sorprendido con la respuesta de que ese baile se va a efectuar dentro de 3 meses. En realidad, este problema debe de ser estudiado desde la perspectiva que nos ofrece el analizar la elaboración de las partes no discriminadas de la personalidad a medida que el sujeto va madurando. El individuo se inicia como un ser unicelular, absolutamente dependiente de un medio. En este caso sería su madre. Cuando el individuo llega a la adolescencia ya tuvo la oportunidad de vivir separaciones, muertes de objetos internos y externos de partes del yo y cierta limitación de lo temporal en el plano vital. El transcurrir el tiempo se va haciendo más objetivo, es decir, conceptual, adquiriéndose a las nociones de lapsos cronológicamente ubicados. Por eso creo que podría hablarse de un tiempo existencial, que sería el tiempo en sí, un tiempo vivencial o experiencial y un tiempo conceptual. Aceptar la pérdida de la niñez significa aceptar la muerte de una parte del yo y sus sujetos para poder ubicarlos en el pasado. Este pasado puede amenazar con invadir al individuo aniquilándolo. El adolescente convierte el tiempo en presente activo. Quiere poder manejar el tiempo y tratarlo como un objeto. Tiene dificultad para diferenciar externo e interno, adulto e infantil, además para distinguir presente, pasado y futuro. Si se niega el pasaje del tiempo, puede conservarse al niño dentro de la adolescencia como un objeto muerto vivo. Esto está relacionado con el sentimiento de soledad tan típico en los adolescentes, que presentan en estos periodos es que se encierran en sus cuartos y se aíslan y se retraen. Mi nombre es Jocabet Sosa y les hablaré acerca de la evolución sexual desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad. Empezaré definiendo el autoerotismo. Es una actividad sexual que se provoca a uno mismo mediante el tocamiento en genitales o a través de una fantasía o imágenes sexuales, sin relación con un compañero sexual. En esta evolución se observa que el adolescente realiza actividad de tipo masturbatorio y comienza el ejercicio genital. Este tiene características especiales, que es el exploratorio y preparatorio. La genitalidad se refiere a la función física que está vinculada a los órganos reproductivos de cada sexo y al coito. Como está aceptando su genitalidad, el adolescente empieza a interesarse por el sexo opuesto, está buscando pareja, de manera tímida pero es intensa. Las caricias se hacen más intensas y profundas, y también estadísticas demuestran que los varones un 88% y las mujeres un 91% han tenido actividad sexual entre los 13 y los 20 años. Como en esta etapa están elaborando el duelo del cuerpo infantil que perdieron y el sexo opuesto que también perdieron, empiezan a aceptar la genitalidad con más fuerza en la etapa de la adolescencia. Provoca una aceptación de la menstruación o de la aparición del semen, que son unas funciones que maduran en este periodo, y esto impone el duelo de la infancia e inicio de la adolescencia.
el cual instruye el rol genital, la procreación y la definición sexual correspondiente. Surge la fantasía de ser penetrada o penetrar, y esta se mantiene durante el largo de la vida y es una expresión de lo masculino y lo femenino. Y por esto es importante la figura de la madre y del padre en esta etapa. Y si falta la madre o el padre, por ejemplo, si falta el padre, se puede hacer una fijación a la madre y por lo tanto se puede dirigir a un origen de homosexualidad tanto del hombre como de la mujer. Aparece la curiosidad sexual expresada en el interés de las revistas pornográficas y es tan frecuente a los adolescentes. El exhibicionismo y el voyeurismo se manifiesta en la vestimenta, el cabello, el tipo de bailes, etc. Bueno, yo creo que un ejemplo sería cuando las niñas ya se empiezan a vestir con faldas rabonas, chorcitos o así. También cuando ves una película y ya no te tapas los ojos como cuando estaba chiquito, cuando están pasando una escena de sexo, creo que también ahí se podría haber representado esto. Los cambios biológicos que se están dando en la adolescencia les producen gran ansiedad y preocupación, por lo que ellos deben de tomar estos cambios de manera pasiva e imponentemente a los mismos. El complejo Edipo se centra en la teoría psicoanalítica y se refiere al conjunto de emociones y sentimientos infantiles que caracterizan la presencia ambiental del amor y la hostilidad hacia los padres. Al ir elaborando este complejo, el varón idealiza a la figura paterna, adquiere características de ser bueno y poderoso y esto le permite visualizar los sentimientos que tiene el adolescente hacia el padre y esto va a hacer que pueda manejar la relación a futuro. Una niña ocurre algo parecido. Al estar elaborando esto, puede aceptar la belleza de sus atributos femeninos, realiza un trabajo de estudio de manera más femenina, acepta que su cuerpo no ha sido ni destruido y dirige entonces a identificarse con los aspectos positivos de su madre. Estadísticamente hablando, aproximadamente un 3% de las niñas y un 27% de los muchachos en la edad adolescente llegaron a tener un orgasmo como resultado de un contacto homosexual y es generalmente de tipo masturbatorio. Esto quiere decir que, por ejemplo, vieron un hombre, se tocaron y llegaron al orgasmo o algo por el estilo. En la búsqueda de la definición genital, el adolescente pasa por periodos de homosexualidad que puede ser la expresión de una proyección de la bisexualidad perdida y anhelada en otro individuo del mismo sexo. Pero no es como la que ahora conocemos, sino más bien es como una admiración al cuerpo femenino y masculino. Y al llegar a la adolescencia estamos renunciando a esto para así formar nuestra propia identidad, así como buscar una pareja. Por ejemplo, cuando admiramos el cuerpo de una modelo nos gusta, pero no en sí decir que nos gusta la modelo, sino su cuerpo. Hablando de las mujeres, en los hombres puede ser cuando nos gusta el cuerpo de un hombre, cómo se ve, podría referirse a esto. Pero a la vez te gusta el cuerpo del hombre y hablando del hombre a la vez le gusta el cuerpo de la mujer, por eso aquí hay como una bisexualidad y esto lo hacemos de manera inconsciente. Otra cosa importante de mencionar es que el varón puede tener conductas femeninas y la niña puede tener conductas masculinas y son expresión de igual de la bisexualidad no resuelta. Esto no debe alarmar a nadie ya que son situaciones fugaces que nomás duran un momento, que no son para siempre y se aparecen enmascaradas a través del contacto entre otros adolescentes del mismo sexo, como bailes, salidas y así como otras etapas como la masturbatoria, es algo normal y transitorio en la adolescencia. Hola, mi nombre es Atenas Carrión. El tema que me tocó dar fue la actitud social reivindicadora. No todo el proceso de la adolescencia depende del adolescente. Es como una unidad aislada en un mundo donde no existiría, pero sin duda la constelación familiar es la primera expresión de la sociedad que influye y determina parte de la conducta e identidad de los adolescentes. Esta misma situación
que viven los adolescentes la viven los padres, porque la aparición de las instrumentaciones de la genitalidad como una realidad concreta de la vida adolescente también es percibida por los padres de este. Es sabido que muchos padres se angustian y atemorizan al crecimiento de sus hijos cuando llegan en esta etapa, reviviendo sus propias situaciones conflictivas que ellos pasaron, pero no son ajenos los padres a la ansiedad que despierta el adolescente y el desprendimiento de los mismos, como los celos que esto implica. En el intento vital que hacen por identificarse con sus figuras parentales y después tratan de superarlas de la realidad de existencia, lleva a presentar una conducta que es el resultado final de una estabilidad. La cultura modifica enormemente las características exteriores del proceso, aunque las internas del ser humano sigan intactas. Pero sin duda, el problema de la adolescencia es que los cambios o características que el adolescente va presentando lo hacen ver como sus cambios psicobiológicos, como si todo esto no estuviera ocurriendo en un ámbito social. La primera identificación son las que hacen con las figuras parentales, pero no hay duda alguna de que el medio en el que se vive determina nuevas posibilidades de identificación, futuras aceptaciones parciales e incorporaciones de una gran cantidad de pautas socioculturales y económicas que no es posible minimizar. La adolescencia es recibida en forma hostil por el mundo de los adultos. Las situaciones conflictivas y típicas son las que ya hacen referencia. Se crean estereotipos con los que se trata de definir, caracterizar y señalar, aunque la realidad se busca hilar fóbicamente a los adolescentes del mundo de los adultos. La sociedad es un factor importante, pues se hace cargo de imponer una solución al conflicto, aunque a veces sea de una manera sumamente cruel. Nuestra propia sociedad puede ser tan cruel que las incivilizadas sociedades, culturas que ya conocemos. Es muy conocida la rigidez de algunos padres, pues la formalidad que exigen a la conducta de sus hijos adolescentes, las limitaciones brutales que suele imponer, la ocultación maliciosa que se hace de la aparición de la sexualidad, un tabú infinito, las negaciones de tipo moralista que contribuyen a reforzar las ansiedades de los adolescentes. También la contradicción de nuestra sociedad contemporánea, donde las posibilidades materiales para el ser humano son enormes, especialmente en los países en los países de afluencia, y donde sin embargo todo se le hace prácticamente imposible al adolescente. La actitud social reivindicadora del adolescente se hace prácticamente impredecible, pues la sociedad aún maneja de diferente manera y con distintos criterios socioeconómicos impone restricciones a la vida del adolescente. El adolescente con su pujanza, con su actividad, con la fuerza reconstructiva de la personalidad, trata de modificar a la sociedad, que por otra parte la sociedad no sale más que reestructurarse de una manera formal. Es posible decir que se crea un malestar de típico paranoide en el mundo adulto que se siente amenazado por los jóvenes que van a ocupar ese lugar. El adulto proyecta en el joven su propia incapacidad por controlar lo que está ocurriendo sociopolíticamente a su alrededor y trata entonces de desubicar al adolescente. Voy a hablar sobre la separación progresiva de los padres. En esta etapa los adolescentes y los papás no llevan una relación tan buena, ya que los adolescentes prefieren otro tipo de cosas que estar con los papás. Algo que sucede en esta etapa es que el adolescente va separándose de sus padres poco a poco y esto es por los cambios biológicos. En algunas ocasiones los padres no aceptan que sus hijos están creciendo. Entonces, en base a esto, los hijos viven con las características persecutorias más acentuadas. La aparición de la capacidad efectora de la genitalidad impone la separación de los padres y reactiva los aspectos genitales que ya se habían iniciado. Hola, yo soy Sofía Rocha y les voy a platicar acerca de las constantes fluctuantes del humor y del estado de ánimo. Durante la adolescencia, el individuo tendrá
un sentimiento de depresión y ansiedad, ya que durante este proceso va a dirigirlo hacia la identificación personal, y eso es normalmente. Durante este proceso de fluctuaciones en el adolescente, este mismo se va a refugiar en su mundo interno, es decir, en sí mismo, ya que desde ahí se irá preparando para ir saliendo poco a poco hacia la vida real, dirigiéndolo a él hacia la confrontación de dichas acciones que puedan suceder a su alrededor. Los cambios de humor son típicos en la adolescencia y pueden tomar rasgos de microsis maníaco-depresivo. ¿Qué es esto cuando mencionamos la microsis maníaco-depresiva? Pues nos referimos a los constantes cambios de humor que el adolescente sufre, los cuales son el llanto, falta de autoestima y la tristeza, los cuales es normalmente durante esta etapa. Y así concluimos el síndrome normal de la adolescencia. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.